Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros estaban aterrados y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos, ¿verdad? O perecemos. Entonces, aquí hay algunos detalles, ¿verdad? Que solamente los voy a mencionar. Pero es bien curioso, ¿verdad? Que los marineros se dan cuenta, ¿verdad? Que esta tempestad no es normal, ¿verdad? Y se dan cuenta que esa tempestad tiene su origen divino, ¿verdad? Ellos se dan cuenta, se percatan, ¿verdad? De cierta forma que esa tempestad no es normal, ¿verdad? Ahora, estos marineros, ¿verdad? Se supone que son personas expertas en el mar y son expertos en el mal clima. Y al mencionar la Biblia que están aterrados, quiere decir que esa tormenta es extremadamente impresionante para que estos hombres estuvieran aterrados con lo que está pasando. Otra cosa curiosa es que la frase que usa el capitán, que le dice levántate, ¿verdad? Le dice levántate, invoca a tu Dios, que quizás tu Dios, ¿verdad? Piense o se acuerde de nosotros y nos rescatará. Es curioso que la misma palabra que usa el capitán de levántate es la misma palabra que Dios usó con Jonás, ¿verdad? O sea, no sé, como que suena como tormentoso, ¿verdad? Porque así empieza el libro de Jonás. Dios diciéndole: hey, levántate, ve a Nínive, ¿verdad? Eso es la forma en la que empieza el libro, ¿verdad? Dios diciéndole que se levante y vaya. Y entonces ese hombre está huyendo de Dios, ¿verdad? Está durmiendo y de repente, ¿verdad? Escucha la misma palabra que Dios le había hablado de levántate, ¿verdad? Y un comentarista decía que Dios lo había llamado para ir y predicarle a las personas que no conocían de Dios, pero ahora son las personas que no conocen de Dios que están alentando a Jonás a que vaya y cumpla su misión, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera que nos centremos aquí en esa primera parte es la forma en la que nosotros tratamos de evadir a Dios, ¿verdad? Porque aquí está Jonás durmiendo, está durmiendo para evadir a Dios, ¿verdad? Unas personas lo han llamado el sueño de la tristeza, ¿sí? Y yo creo que muchas veces nosotros sabemos qué significa ese sueño de la tristeza, ¿verdad? Es ese sueño donde estamos tratando de escapar de la realidad que estamos viviendo a través del sueño, aunque sea solamente por un momento, ¿verdad? O sea, es esas ocasiones donde alguien te ha herido, ¿verdad? Profundamente, y lo único que quieres hacer es dormir, ¿verdad? O sea, tú quieres dormir, porque lo que quieres hacer es escapar de la realidad, aunque sea por un momento, ¿verdad? O son esas ocasiones donde hemos pecado, donde hemos cometido algún error, ¿verdad? Y lo único que queremos hacer es dormir, ¿verdad? Quiero dormir porque me siento, ¿verdad? Por un lado, a veces consumido por el enojo, pero también me siento consumido por la culpa y la ansiedad y la vergüenza, y quiero dormir porque lo que quiero hacer es escapar de Dios, es evadir a Dios, es escapar de la realidad en la que estoy viviendo, pero también tratar de evadir a Dios, aunque sea por un momento, ¿sí? Ahora, no todos, ¿verdad? Tratamos de evadir a Dios de la misma manera, ¿verdad? Porque hay gente, sobre todo la gente que tiende a la depresión, que esa es la forma en la que trata de escapar de Dios, ¿verdad? A través de dormir, ¿verdad? De tirarse a la cama, de agarrar el teléfono y estar en redes sociales, pero hay otras formas de escapar de Dios, ¿verdad? Como aquella persona que agarra más trabajo, ¿verdad? Y entonces de repente agarra más ocupaciones y busca constantemente cosas que hacer, porque lo que quiere
es tener su mente ocupada, ¿verdad? Lo que quiero es tener mi mente ocupada para no pensar en los problemas que estoy viviendo, para no pensar en la realidad en la que estoy viviendo, y de esta forma, al estar ocupado, también evadir a Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿de qué forma? ¿Cuál es la forma en la que nosotros estamos tratando de evitar a Dios? ¿Sí? Y Jonás está tratando de evitar a Dios, ¿verdad? Y luego en el verso 7 dice, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por qué causa, ¿verdad? Por causa de quién, perdón, nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Entonces tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, ¿verdad? O sea, es evidente, ¿verdad?, que toda esa tempestad está viniendo a causa de Jonás, ¿sí? Y la semana que viene nos vamos a centrar en esos versos, pero ¿qué pasó después? Dice, y el Señor, ¿verdad? Después de que lanzan a Jonás, dice, y el Señor dispuso, o el Señor proveyó un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, y esa es la oración de Jonás, en mi angustia clamé al Señor y el Señor me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas o furiosas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos se ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos vamos a centrar aquí? Que el relato nos dice, ¿verdad?, de forma muy curiosa, que Dios dispuso este gran pez, ¿verdad? Fue Dios quien lo dispuso, quien lo proveyó, quien lo envió. Y esta palabra disponer, que Dios lo dispuso o que Dios lo envió, se encuentra en toda la historia de Jonás, ¿sí? Primero Dios fue quien envió o dispuso un viento que provocó la tormenta. Ahora Dios envía un pez, y luego más tarde vamos a ver en el capítulo 4 que Dios dispone que crezca una planta para darle sombra a Jonás, y que también es Dios quien dispone que muera la planta para que el sol golpee a Jonás. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? Porque en cada momento de la historia de Jonás es Dios disponiendo de una circunstancia para enseñarle a Jonás lo que necesita saber, ¿sí? O sea, en toda la historia de Jonás está Dios detrás de cada suceso, ¿sí? O sea, no hay ningún suceso que le está pasando a Jonás
que Dios no sea el que lo esté orquestando. ¿Sí? No hay. O sea, no hay algún momento en la historia de Jonás que no sea Dios quien lo está disponiendo, ¿verdad? Y esto me ayuda a mí a entender que es Dios, ¿verdad? Es Dios. Aunque sea difícil de que yo lo entienda, es Dios quien dispone cada circunstancia en nuestras vidas. Es Dios. Es Dios quien dispone la enfermedad. Es Dios quien dispone los problemas. Es Dios quien dispone las circunstancias difíciles. Es Dios quien dispone y permite, ¿verdad?, los momentos difíciles. Nosotros, ¿verdad? Obviamente nosotros nos resignamos a creer esa verdad. O sea, nosotros no creemos, ¿verdad? Como Job, que decía, ¿acaso recibiremos solamente las cosas buenas de Dios y no las cosas malas? O sea, nosotros nos negamos a creer que un Dios, que es un Dios de amor, que es un Padre bueno, que es un Padre que está comprometido 100% con nuestro bien, puede permitir, ¿verdad?, cosas difíciles en nuestras vidas. Pero es Dios. O sea, es Dios quien lo dispuso, ¿verdad? Fue Dios quien envió la tormenta, es Dios quien envía el pez y es Dios quien va a proveer la planta y que la va a arruinar. Entonces yo no puedo, ¿verdad?, echarle la culpa al diablo. No puedo negar que detrás de cada circunstancia que yo estoy viviendo está la mano de Dios, ¿verdad? Y no solamente está la mano de Dios, ¿verdad?, proveyendo, sino que Dios lo está proveyendo para enseñarle a Jonás lo que necesita saber. Ahora, este pez salvó la vida de Jonás al tragárselo, ¿verdad? Él está en medio del mar y dice que las olas, ¿verdad?, están sobre él. Y Dios envía este pez a su vida para que se lo trague. Sin este pez, Jonás se hubiera ahogado en el mar, ¿sí? Y esto es asombroso y al mismo tiempo, ¿verdad?, es medio tormentoso, ¿verdad? Porque dentro del pez había todo tipo de dificultades, ¿sí? O sea, dentro del pez era un lugar incómodo, ¿verdad? Obviamente no había luz, no había alimento, seguramente hay mal olor, seguramente hay sustancias desagradables, ¿sí? Y había una frase en el plan de lectura que dice, lo que para nosotros puede ser un problema, en realidad es parte de la provisión de Dios para nuestro bien, ¿sí? Te lo quiero repetir. Lo que para nosotros puede ser un problema, en realidad es parte de la provisión de Dios para nuestro bien, ¿sí? Entonces, mientras yo, ¿verdad?, veo un problema, mientras yo veo un tema en mi vida, veo algo desagradable, en realidad es parte de la provisión de Dios, ¿verdad? Es Dios proveyéndolo para mi bien, ¿sí? Otra frase que había en el plan decía, tu mayor problema hoy puede ser en realidad parte del plan de Dios, ¿sí? O sea, el problema que estés atravesando es parte del plan de Dios, ¿sí? Es parte del plan de Dios. Entonces yo no puedo, ¿verdad? Aunque humanamente lo que yo hago, ¿verdad?, cuando estoy atravesando un problema o un momento difícil, lo que yo digo, ¿verdad?, es Dios, ¿verdad?, sácame de esto, ¿verdad? O ¿por qué a mí? Mientras yo oro eso, ¿verdad?, Dios dice, hey, esto yo lo estoy proveyendo. Y no solamente lo estoy proveyendo, sino que es parte de mi plan. Es lo que tú necesitas. Te va a hacer un bien lo que estás atravesando, ¿sí? Ahora, si yo observo mi vida, ¿verdad? Si tú observas tu vida, la mayoría de las lecciones más importantes que nosotros hemos aprendido en la vida son el resultado de las grandes misericordias de Dios, ¿sí? O sea, las lecciones más importantes que tú y yo vamos a aprender en la vida son el resultado de cuando Dios muestra su misericordia, ¿verdad?, grandemente sobre nosotros, ¿sí? O sea, si
yo no paso por circunstancias difíciles, ¿verdad? Yo jamás me voy a dar cuenta, ¿verdad? De cómo la misericordia de Dios está obrando en mi vida. Si no me voy a percatar, es a través, ¿verdad?, de los momentos difíciles que yo voy a aprender las lecciones más importantes, ¿sí? Dice, son eventos que tal vez fueron difíciles. Algunos eventos pueden ser incluso insoportables en el momento, pero más tarde te vas a dar cuenta que produjeron el mayor bien en tu vida del que podríamos haber pensado. Sí. O sea, esa separación, ¿verdad? Que tú dices, ¿verdad? Fue insoportable el dolor. O sea, la traición fue insoportable. O sea, eso, ¿verdad? Que yo no le veo nada bueno. Más tarde yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Que esa situación trajo el mayor bien sobre mi vida de lo que yo pude haber pensado. Entonces, este gran pez que se traga a Jonás es el ejemplo perfecto de un Dios que está extendiendo su misericordia sobre Jonás al tragárselo, ¿verdad? Porque en este lugar Jonás va a aprender lecciones sumamente valiosas para su vida, que si no las hubiese atravesado, no las hubiera aprendido, ¿sí? Un hombre llamado Peter Crane escribió: cuando rechazamos y desobedecemos a Dios, como Jonás, a veces requerimos un tratamiento radical de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario, ¿verdad? Es necesario un trato radical. Ahora, date cuenta del camino descendente de Jonás, porque Jonás cada vez va más hacia abajo, ¿verdad? Primero dice que desciende hacia Jope para comprar un boleto, ¿verdad?, de barco e irse a un lugar lejano. Entonces, va a entender que está como en una ciudad más alta y desciende a Jope a comprar. Y después, ¿verdad?, está en el barco y dice que desciende a la bodega del barco para dormir. Y ahora es echado al mar, ¿verdad? Y desciende aún más profundo al fondo del océano. ¿Sí? Entonces, hasta que Jonás no toca fondo, ¿verdad? Hasta que Jonás no llega a lo más bajo, ¿verdad? Toca fondo, es en ese lugar donde él toca fondo, donde se empieza a desprender de esa independencia que tiene, ¿verdad? De esa forma de pensar que él es mucho más sabio que Dios para dirigir su vida, ¿sí? Entonces, mientras él va tocando fondo, esa independencia se va desprendiendo de Jonás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tocamos fondo, nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Nuestra independencia, esa manera de pensar que yo sé cuál es mi mejor camino, que yo sé cuál es la relación que me conviene, que yo sé cuál es el mejor trabajo para mí, que yo sé cuál es la mejor forma de educar a mis hijos, que yo sé cuál es la mejor manera de vivir o de tratar a mi pareja. Cuando yo, ¿verdad?, voy tocando fondo, ¿verdad?, voy fracasando y fracasando y fracasando, ese pensamiento de independencia se va quebrantando, ¿verdad? Y voy reconociendo, Señor, soy torpe, no sé, ¿verdad? No soy buen padre. Necesito que me enseñes. Señor, soy torpe, no sé cómo tratar a mi mujer. Señor, soy torpe, no puedo dejar, ¿verdad?, cierta adicción o cierto mal hábito. Señor, soy torpe, no puedo conducir mi vida de la mejor manera. ¿Sí? Y no solamente nos damos cuenta en la vida de Jonás, ¿verdad? En cada personaje de la Biblia, en Abraham, en José, en David, en Elías, en Pedro, ¿verdad? O sea, fueron grandes líderes, pero se convirtieron en grandes líderes a través del fracaso y del sufrimiento, ¿verdad? Ves a Abraham fracasando, ¿verdad? Cometiendo errores. Ves a José, ¿verdad?, a través del sufrimiento, y a David y a Elías y a Pedro, ¿verdad?, negando a Jesús y fracasando, y a través del fracaso y del sufrimiento es que se convierten
en las personas que Dios quiere que se conviertan. Entonces, solamente cuando tocamos fondo, ¿verdad? Cuando se derrumba todo, cuando tus planes y los míos, ¿verdad? Nos damos cuenta que, ¿verdad? Fracasan. Cuando mis recursos, ¿verdad? Se han desbaratado. Cuando, ¿verdad? Me siento agotado. Cuando siento, ¿verdad? Que nada de lo que hago resulta. Cuando siento, ¿verdad? Que voy de fracaso en fracaso, ¿verdad? Es en ese momento cuando finalmente estoy abierto a aprender. Sí. Antes no, ¿verdad? Yo no estoy abierto a aprender si yo creo que soy muy sabio. Yo no soy abierto a aprender si creo, ¿verdad?, que la forma en la que educan mis hijos es la correcta. Yo no estoy dispuesto a aprender, ¿verdad?, si yo creo que soy el mejor esposo del mundo y la forma en la que vivo y me conduzco es la mejor manera. Pero a través del fracaso, ¿verdad? Cuando estoy fracasando, cuando todo se está desbaratando, cuando estoy agotado, cuando mis planes no resultan, cuando mis recursos, ¿verdad?, se acaban, entonces estoy abierto a aprender, ¿verdad? Estoy dispuesto a depender completamente de Dios, ¿sí? Como esa frase, ¿verdad?, que dice, nunca te das cuenta que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes, ¿sí? Entonces, Jesús lo dijo de otra forma. Mateo 10:39 dijo, el que trate de salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. ¿Verdad? Entonces, que un Jesús debes de perder tu vida para encontrarla. Esa es la forma, ¿verdad? Perder nuestra vida para encontrarla. Porque había un defecto en el carácter de Jonás, ¿verdad? O sea, uno solamente dice, no, no, Jonás, ¿verdad? Es un profeta rebelde. Sí, ¿verdad? Porque es lo más visible, ¿verdad? Cuando uno ve a Jonás es un profeta desobediente, pero hay un defecto en el carácter de Jonás que había permanecido escondido mientras todo le iba bien, ¿verdad? Y lo mismo sucede con nosotros. Mientras todo nos va bien, hay muchos defectos de carácter en nuestras vidas que permanecen escondidos, ¿verdad? O sea, yo no me doy cuenta que soy orgulloso hasta que yo resbalo. Yo no me doy cuenta, ¿verdad?, que soy una persona celosa hasta que me caso, ¿verdad? Yo no me doy cuenta que soy una persona, ¿verdad?, dominante o impulsiva o cualquier tipo de defecto, ¿verdad?, hasta que yo no soy expuesto, ¿verdad? Entonces, Jonás tenía un defecto en su carácter que estaba ahí escondido y mientras le iba bien, nunca se dio cuenta. Pero cuando empezó a fracasar, ¿verdad? Y estaba huyendo del Señor, ahora empieza a verlo. Ahora, ¿cuál es el defecto de Jonás? Solo se los voy a mencionar y la semana que viene nos vamos a centrar en eso. Pero el defecto de Jonás es la falta de misericordia, ¿verdad? Ese es su defecto. Tiene una falta de misericordia o de compasión. Tenía problemas con la misericordia de Dios, ¿verdad? Él está huyendo, al final de cuentas está huyendo porque él no quiere que Dios perdone a esa gente. Dios no quiere que Dios salve a los ninivitas. Dios no quiere que Dios les extienda su misericordia, ¿verdad? Él piensa, ¿cómo Dios puede tener misericordia de esa gente? Ese es el defecto de Jonás, que se cree superior a las personas, que se cree superior a la gente de Nínive, ¿verdad? Que obviamente Dios puede tener misericordia de él y de los judíos, de los israelitas, pero no de esa gente, ¿sí? Entonces Jonás tiene un problema del corazón. Él no ve su pecado, ¿verdad? Él no se da cuenta de su pecado, no se da cuenta de lo mezquino que es. Y si él no lo llega a ver, ¿verdad? Si él no se da cuenta de esto, así como nosotros, ¿no? Si no nos damos cuenta de nuestros pecados, tampoco nos vamos a dar cuenta que tanto Jonás como nosotros, ¿verdad?, vivimos totalmente por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Jonás vivía por la misericordia de Dios, ¿verdad? Así como tú y yo. Pero Jonás creía, ¿verdad?, que él, por ser un profeta,
por ser un hombre religioso, por ser del pueblo escogido de Dios, por su esfuerzo, ¿verdad? Por su conducta, pues él no estaba tan necesitado de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y eso pasa con nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestros pecados, de lo mezquino que somos, y no nos damos cuenta que nosotros dependemos de la misericordia de Dios como cualquier persona, ¿verdad? Yo vivo por la misericordia de Dios, y eso es lo que Dios quiere enseñarle a su profeta. Y en algunas veces Dios lo va a tomar de la mano para enseñarle esta verdad, y en otras ocasiones Dios lo va a tomar del cuello para enseñarle esta verdad. ¿Sí? Porque la falta de misericordia, ¿verdad?, que Jonás tiene, ¿verdad?, tanto en la actitud como en las acciones, pues revelan, ¿verdad? El hecho de que él no muestra misericordia a la gente, sí, el hecho que él no muestra esa misericordia a las personas, eso revela que él mismo desconoce la misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, cuando tú y yo no hemos comprendido la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando somos personas que nos cuesta extender misericordia, ¿verdad? Perdonar, extender gracia, dar segundas oportunidades, eso es una evidencia de que yo desconozco esa gracia, ¿sí? Porque si yo conozco esa gracia, si yo conozco esa misericordia, ¿verdad? Yo la extiendo. Hace una semana yo estaba platicando con una persona, ¿verdad? Que pasó algo muy difícil, ¿verdad? Pero yo le dije, mira, tú no te sientas tal vez obligado, ¿verdad?, a regresar con tu pareja. Pero si tú sigues a Jesús, tarde o temprano te vas a ver obligado a perdonar a esa persona, ¿verdad? Tal vez no te sientas obligado a restaurar esa relación, pero si tú amas a Dios, Dios tarde o temprano te va a orillar a perdonar, porque el perdón es algo que Dios exige de nosotros. Dije, yo pienso, ¿verdad? Dije que el perdón es sinónimo de pérdida, ¿verdad? Porque cuando una persona perdona, está perdiendo, ¿verdad? Si una persona que su pareja lo ha traicionado, al perdonar, pierde. ¿Qué pierde? ¿Qué crees que pierde esa persona? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Orgullo? Sí, sí, pierde orgullo. Pero lo que más pierde es su dignidad como persona, ¿verdad? ¿Qué te dice la gente del mundo? No lo hagas. ¿Por qué vas a perdonar? ¿Eres un tonto? ¿Verdad? ¿Y qué piensa la gente de ti si tú perdonas? ¿Verdad? Eres un tonto, te están viendo la cara, ¿verdad? Pierdes no sé qué palabra usar, pierdes tu importancia como, no sé, ¿tu qué? Sí, tu dignidad, tu apariencia, ¿verdad? Uno pierde cuando perdona, ¿sí? Pero el perdón de Dios es una pérdida mucho más grande, porque Dios perdió a su hijo, ¿verdad? Y yo le decía a esa perdona, bueno, tal vez tu imagen, ¿verdad? Estás perdiendo tu imagen al perdonar, pero tu imagen no se compara con la pérdida de Dios, ¿verdad? Tu imagen no se compara con el Hijo de Dios que perdió Dios, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Pero si nosotros no comprendemos la gracia y la misericordia de Dios, entonces tampoco la vamos a entender. Entonces la vamos a extender. Entonces Jonás está huyendo de diferentes formas, ¿verdad? Él está huyendo de Dios, está durmiendo, se está yendo a otro lado, ¿verdad? Para huir de Dios, pero Dios también tiene múltiples estrategias, ¿verdad? Para volver a traer a su profeta, ¿verdad? O sea, huyes en un barco, pues te envío una tormenta, ¿verdad? Huyes, ¿verdad? Al sótano, ¿verdad? Pues voy a enviar a que te arrojen. Y ahí en el mar voy a enviar un pez. Y es curioso porque Dios siempre va un paso delante de nosotros, ¿verdad? Tiene múltiples estrategias para traernos hacia Él. Entonces, si Jonás necesita empezar a subir, no solo del agua, sino en su fe, primero tiene que tocar fondo, ¿verdad? El camino hacia arriba
En primer lugar, es un camino hacia abajo, ¿sí? Como Jeremías, cuando Dios lo llama, ¿verdad? Que Dios le dice: Jeremías, te he puesto para arrancar, para arruinar, para derribar, para demoler, ¿verdad? O sea, tú dices: híjole, ¿qué onda con Dios, verdad? Y su propósito para Isaías, ¿verdad? Arrancar, arruinar, demoler, destruir. Y después le dice: después plantar y edificar. Ahora, si tú lees el libro de Jeremías con mucho detalle, te vas a dar cuenta que esas palabras se repiten constantemente, ¿verdad? Dios le dice: hey, derriba, destruye, demuele, ¿verdad? Y esa es la obra de Dios en nosotros. Para que Dios plante, ¿verdad? Y edifique su obra en nuestros corazones, primero va a arrancar. Va a arrancar lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Como Jesús cuando dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo y no da fruto, ¿verdad? Entonces, para Dios, para que brote la vida en nosotros, primero tiene que obrar la muerte, ¿sí? El Salmo 119:71, el escritor dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Sí? O sea, yo cuando leo ese salmo, ¿verdad? No me acordaba dónde estaba y lo estoy buscando, ¿verdad? En la tarde, ¿verdad? Dije: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque es un salmo que, ¿verdad? Tú lo lees y dices: ¿cómo? El sufrimiento me hizo bien, ¿verdad? El sufrimiento me hizo bien, ¿verdad? Los problemas me hicieron bien. Y luego él dice: ¿por qué? Porque me enseñaron a prestar atención a tus decretos, a tus palabras. Entonces, en aquel lugar, ¿verdad? En aquel lugar donde está Jonás, ahí en el fondo, en ese lugar desagradable, va a aprender los mayores secretos de la gracia de Dios. Pero esos secretos de la gracia de Dios se aprenden en el fondo, en el fracaso. Ahí se aprenden, ahí uno empieza a depender de Dios, ¿verdad? Ahí en el fracaso se da cuenta uno que no es tan sabio, que no sabe todo, que no puede todo, que no es mejor que otras personas, que no sabe todas las cosas, ¿verdad? Y que necesita de Dios. Ahí en el fracaso, ¿verdad? Uno se da cuenta que es impotente a muchas cosas. Yo recuerdo, ¿verdad? Y creo que se los he comentado, que en una ocasión me empezó a salir un pequeño círculo, ¿verdad? Aquí atrás, donde se me cayó el cabello, ¿verdad? Se me cayó y al principio era una bolita así chiquita y al final, no sé, era algo así enorme y luego era aquí en el mero centro de la parte de atrás, ¿verdad? Y era frustrante, ¿verdad? Y entonces fui al doctor y me dijeron: es un hongo, ¿verdad? Ponte tal crema. Y luego: no, es estrés, ¿verdad? Tómate esas pastillas, relájate, ¿verdad? Y luego ese producto, ¿verdad? Te va a ayudar. Y traté de todo, ¿verdad? Y luego me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Traer un círculo acá atrás. Y luego, ¿verdad? Yo sé que la gente es bien intencionada, ¿verdad? Pero todos sabían cuál era la solución, ¿verdad? Todos sabían cuál era el problema y todos sabían cuál era la solución, ¿verdad? Entonces llegó un punto donde te cansas, te cansas. Y dices: Dios, listo, voy a dejar de intentar de hacer cosas, voy a dejar de intentar, ¿verdad? Solucionar esto por mi cuenta. Señor, si tú quieres hacerlo, adelante, ¿verdad? Entonces, es en ese lugar del fondo donde uno, ¿verdad?, empieza a recibir la gracia de Dios. Pero no solamente es estar en el fondo, ¿verdad? Porque Jonás estaba en el fondo, ¿verdad? Pero estar en el fondo no es lo que inició solo su transformación, sino que en el fondo Jonás oró, ¿verdad? Porque yo puedo estar en el fondo y tú puedes estar en el fondo, ¿verdad? Y no orar. Yo puedo estar en el fondo, ¿verdad? Y estar sumergido, ¿verdad? En la desesperación y en un momento difícil y en un lugar, ¿verdad? De tinieblas, y aún así no abrir mis labios hacia Dios. Entonces, Jonás no solamente está tocando fondo, sino que su transformación va a empezar cuando abre sus labios y ora, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Todo el capítulo 2, la historia se detiene para que Jonás hable con su Dios, ¿verdad? Él hable con Dios. Ahora hay una frase cuando él termina, ¿verdad?, de orar,
Dice, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. ¿Verdad? Empieza Jonás a hablar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios que no había entendido. ¿Sí? Ahora, con eso quiero terminar porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo la gracia de Dios puede transformarnos? Porque la gracia de Dios no es solo una doctrina, ¿verdad? La gracia de Dios es el poder que me transforma. Y la gracia de Dios tiene verdades importantes que si yo las comprendo y las llevo a mi corazón, esas verdades tienen el poder de transformarnos, ¿sí? Ahora, tres verdades importantes de la gracia. La primera verdad es que la gracia nos lleva a reconocer nuestra bancarrota moral, ¿sí? O sea, la gracia me va a llevar a reconocer que estoy que estoy arruinado, ¿verdad? Estoy arruinado moralmente. Y este mensaje es contrario a lo que uno escucha, porque vivimos en un mundo que dice, hey, el problema tuyo es tu falta de autoestima, ¿verdad? Es que no te amas lo suficiente, no tienes mucho amor propio, ¿verdad? Vives en mucha vergüenza y culpa. Ámate, ¿verdad? Ámate. Y aparte, nadie tiene el derecho de hacerte mal. Si tú eres quien defines qué es lo bueno, qué es lo malo, no hay una verdad moral absoluta. Pero el mensaje de la Biblia es contrario. La Biblia te dice, ¿verdad? Que tú y yo somos pecadores culpables. Ese es el mensaje de la Biblia. Que estamos arruinados, que somos pecadores, que estamos fracasados, que estamos en una bancarrota moral. Y ese mensaje no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta reconocer que estamos en una condición, ¿verdad? Arruinada, ¿sí? Y Jonás lo dijo, ¿verdad? En su oración, pues me habéis echado a lo profundo en el corazón de los mares. Jonás no actúa como que Dios es injusto. Jonás dice, es justo lo que merezco, ¿verdad? Yo desobedecí, huí de ti. Esto es lo que merezco. Pero la segunda verdad es nuestra impotencia espiritual. Porque no solamente es suficiente admitir nuestros pecados, sino que yo necesito reconocer que yo no puedo restaurarme, que yo no puedo limpiarme a mí mismo. Porque nuestra cultura, ¿verdad? Puede decir, bueno, acepta la responsabilidad por la conducta indebida que has hecho, ¿verdad? O sea, acepta tu responsabilidad por los actos malos que has hecho, pero luego nuestra cultura nos dice, tú puedes corregirlo, ¿verdad? Tú puedes corregir tu camino, ¿verdad? Tú necesitas trabajar duro, tú puedes corregir tus pasos, ¿verdad? Con trabajo duro y esfuerzo, tú puedes remendar todo, ¿verdad? Y hay gente que incluso usa la religión creyendo que a través de la religión puede restaurarse, ¿verdad? Y entonces escuchas frases de gente que dice, es que yo busqué mucho a Dios, yo oré mucho, ¿verdad? Es que yo me esforcé, ¿verdad? Pero el mensaje de la Biblia es que estamos separados de Dios, ¿verdad? Y yo no puedo salvarme a mí mismo, no puedo. Yo no puedo restaurarme a mí mismo. Yo necesito la obra de Dios en mi vida. Había un himno antiguo que dice, no son las obras de mis manos las que pueden cumplir las demandas de tu ley, aunque mi celo no tuviera descanso, aunque mis lágrimas fluyeran por siempre y por todo mi pecado, justificación yo no podría lograr. Tú, Dios, debes salvar. Solo tú, Señor. Solo tú. ¿Verdad? Entonces, son dos verdades. Primero, reconocer mi condición y reconocer que yo no puedo transformarme. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y la tercera verdad es lo costosa que es la salvación. ¿Verdad? Que la salvación es costosa. Soy pecador,
no puedo salvarme a mí mismo, ¿verdad? No puedo hacer nada por mí mismo. Necesito que alguien me salve. Y esa salvación es costosa. Hay un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, que él fue un teólogo alemán en el tiempo de los nazis. Y él tiene un libro que se llama Gracia Barata, ¿sí? Y ese libro prácticamente trata, porque en el tiempo de los nazis, ¿verdad? La iglesia de Alemania estaba dispuesta a aceptar a Hitler, ¿verdad? Porque obviamente tenían miedo a oponérsele a Hitler. Entonces estaban dispuestos, aunque se daban cuenta que lo que estaba haciendo ese hombre, ¿verdad? No era correcto, estaban dispuestos a aceptarlo y aceptar lo que hacía, ¿verdad? Pero ellos decían, bueno, totalmente, o sea, al final del cabo, ¿verdad? Dios va a perdonar a Esther, ¿verdad? Y él decía, eso es una gracia barata, ¿verdad? El creer que Dios me va a perdonar porque ese es su oficio, eso es una gracia barata. Si tú crees que Dios nos perdona, ¿verdad? Y pasa por alto el pecado, ¿verdad? Con indiferencia, como que me perdona, pero, ¿verdad? Me perdona como si nada, ¿verdad? Entonces yo tomo el pecado a la ligera porque parece que Dios también lo toma a la ligera. Entonces, si yo comprendo que mi salvación le costó a Jesús su gloria en el cielo y su vida en la tierra, y que implicó que Él sufriera de forma inimaginable, entonces yo voy a entender que la gracia que Él ofrece no es barata, sino que es una gracia costosa. Es costosa. La gracia es costosa porque costó la sangre de Jesús. Es gratis para nosotros, pero no quiere decir que no se pagó por esa gracia, ¿verdad? Yo no sé si tú sabías que en una ocasión a Jesús le preguntaron que hiciera una señal. Y Jesús dijo, no les voy a dar señal. La señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, estómago de un pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en lo profundo, ¿verdad? En el centro de la tierra. Y después terminó diciendo la frase, uno más grande que Jonás está en medio de ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Jesús dice que Él es mucho más grande que Jonás? ¿Verdad? Tú puedes decir, bueno, porque es el Hijo de Dios y punto. Pero Jesús es mucho más grande que Jonás. Porque Jonás fue arrojado a lo profundo del mar, ¿verdad? Para salvar a esos marineros que se estaban hundiendo. Pero Jesús fue arrojado a lo profundo de la muerte y la separación de Dios al mismo infierno para salvar a toda la humanidad. Jonás es aplastado bajo el peso de las olas y de las ondas del mar, ¿verdad? Pero Jesús fue sepultado bajo las olas y las ondas de la ira de Dios. Jonás salió de un pez vomitado, ¿verdad? Pero Jesús salió de la tumba después de 3 días para vencer la muerte. Por eso es más grande que Jonás. Si tú y yo no consideramos el costo que Jesús pagó para salvarnos, entonces no me va a alegrar obedecer, ¿verdad? ¿Qué te alegra obedecer a Dios y servirlo, ¿verdad? Sin importar el costo que me cueste, pues que yo considero que el costo que Jesús pagó por mí es grande, ¿verdad? O sea, si tú no te alegras en obedecer a Dios y servir a Dios, es porque no tenemos ni idea de lo grande que es el sacrificio de Dios. Algunos, ¿verdad?, creen que la gracia de Dios provoca un relajamiento, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿verdad? Yo aquí estoy relajado porque, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia y Él me perdona. Pero el amor siempre va a despertar amor. Y una vez que el amor ha despertado, el amor siempre desea complacer. Siempre. ¿Verdad? El amor de Dios despierta amor en nosotros. Y cuando ese amor despierta, yo quiero complacerlo, complacer a Dios.
Ahora, ¿te das cuenta por qué la gracia de Dios? La gracia de Dios no la encontramos en los mejores momentos de nuestras vidas. No la vas a encontrar en los mejores momentos. La encuentras en los peores momentos, cuando tocas fondo, ¿verdad? Ningún ser humano va a aprender que es un hombre pecador por el simple hecho de que tú se lo digas, ¿verdad? O sea, si tú le dices, hey, eres un hombre pecador, no lo va a aprender. Esa persona necesita pasar, ¿verdad? A veces por circunstancias difíciles para comprenderlo. Y es esta combinación de circunstancias difíciles, la comprensión de la gracia de Dios y la oración persistente, que lo que me mueve a que yo me asombre y me maraville, ¿verdad? De esa gracia, aún en los lugares más oscuros y profundos. Jonás reconoció que estaba perdido, ¿verdad? Y después añadió que Dios lo salvó y empezó a alabar a Dios y se consagró una vez más. Ahora, eso es importante, porque Dios no lo liberó y luego se consagró. Él se consagró y alabó a Dios sin saber que Dios lo iba a salvar, ¿verdad? Ahora, todos los que conocen la historia saben que no fue completo ese arrepentimiento, ¿verdad? Porque después va a hacer las mismas cosas, ¿verdad? Pero donde nos queremos quedar en esta noche es que Jonás dice una frase que dice: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y algunos han dicho que esa es la frase central de toda la Biblia, que la salvación es del Señor, de nadie más. Si alguno es salvo, es totalmente obra de Dios. Dios no nos salva parcialmente, ¿verdad? No es que Dios te salve un poquito y luego, ¿verdad? Tú haces algo para añadir a la salvación. No, Dios es quien salva, ¿verdad? No es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. No nos salvamos ni podemos. La salvación es del Señor. Amado, si tú piensas, ¿verdad? Ojalá fuera digno. Ojalá fuera digno yo. Cuando tú, ¿verdad? Has acabado de caer y dices, ojalá fuera yo más digno, ¿verdad? Todavía no comprendes, porque no es tu dignidad, es la dignidad de Dios, es la dignidad de Jesús, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Yo quiero a Dios en mi vida, ¿verdad? Pero no lo veo actuando en ella. Todavía no entiendes lo fundamental que es la gracia, que nunca nos suelta, ¿verdad? Si tú deseas la gracia de Dios en lo más mínimo, si deseas a Dios, aunque sea un poquito, ¿verdad? Es Dios actuando en tu vida, porque tú y yo no somos capaces de desear a Dios por nuestra propia cuenta. La salvación pertenece al Señor. Ahora hay un verso en Primera de Corintios que me encanta y dice que nadie se puede jactar delante de Dios. Y luego dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. O sea, si tú piensas, ¿verdad? Y dices, es mi sabiduría, ¿verdad? Lo que me ha traído hasta aquí. Es mi sabiduría. Entonces, ¿verdad? O si tú piensas al revés, ¿verdad? Y dices, híjole, si yo fuera más sabio, si yo no cometiera tantos errores, entonces no has entendido que Él es tu sabiduría, ¿verdad? A veces decimos, híjole, ¿verdad? Si yo pudiera, ¿verdad? Ayudarme a mí mismo, si yo pudiera liberarme del pecado, si yo pudiera estar bien con Dios, no hemos entendido todo el sacrificio. Porque este verso dice que Jesús fue hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, gloríese en el Señor. No es tu sabiduría, no es lo que tú hagas para reconciliarte con Dios, no es lo que tú haces para salvarte o librarte del pecado o purificarte a ti mismo. Es la obra de Jesús. Es que la salvación le pertenece al Señor. No es que Él te salve un poco y después nosotros, ¿verdad? Nos salvamos otro poquito. La salvación
pertenece al Señor. Pero son esas verdades de la gracia de Dios que tienen que penetrar aquí, en lo profundo, no en mi mente, decir, sí, soy pecador, ¿verdad? Y no puedo salvarme a mí mismo. No. Es aquí, ¿verdad? Decir, de verdad, o sea, de verdad, mis pensamientos son malos. Mi conducta es desagradable. Los sentimientos que a veces tengo, ¿verdad? O los pensamientos que a veces tengo, si la gente los conociera, vergüenza me daría, ¿verdad? No hay nada bueno en mí. Y después decir, y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para cambiarme. No puedo transformar mi corazón. Aunque lo intente toda la vida, 1000 vidas no bastarían para poder yo cambiarme a mí mismo. Y después, en esa situación, me doy cuenta de lo costosa que es la salvación de Dios, del sacrificio precioso y perfecto y costoso que Jesús derramó para salvarme a mí, para salvarte a ti. Entonces, ¿te parece si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos unos minutos? Padre, primero, Señor, cada quien tiene su forma, Señor, de tratar de evitarte, Señor. A veces durmiendo, otros trabajando, ocupándose. Pero así como tenemos nuestras formas de escapar de ti, tú también tienes tus métodos para traernos. Y como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vaya, ahí estás tú. Amados, si hay alguien aquí que ha estado huyendo de Dios, y no solo de Dios, sino de su realidad, no quieres afrontar la realidad que estás viviendo, no quieres afrontar las circunstancias difíciles o tus problemas, y estás como Jonás durmiendo para escapar de la realidad, aunque sea un minuto. Necesitas despertar. Dios proveyó ese pez. Dios lo proveyó. Yo no sé cuáles son las circunstancias por las que tú has atravesado, pero déjame decirte, Dios lo proveyó. Y tal vez ahorita no nos damos cuenta de cuánto bien nos va a hacer ese problema o circunstancia. Pero Dios es más sabio que nosotros. Dios proveyó ese problema. Dios lo hizo. Dios está orquestando, está detrás de cada circunstancia que nosotros hemos vivido y estamos viviendo. A Dios no se le escapa nada. Dios está detrás. Porque tu mayor problema es parte de la provisión y del plan de Dios. Así que no tratemos de esquivarlo y de salir, sino afróntalo. Que es a través del fracaso y del sufrimiento
que Dios nos hace crecer. Como ese salmista que dice, el sufrimiento me hizo bien, porque aprendí a guardar tus secretos. Vamos a comprender su gracia si no es a través de los fracasos. Cuando las fuerzas se nos acaban, no estamos abiertos a aprender y a someternos a Dios y a su influencia. Si no, fracasamos y tocamos fondo como Jonás. Si seguimos creyendo que nosotros somos sabios, somos capaces, somos buenos, somos disciplinados, que todo lo que necesitamos para salir adelante está dentro de nosotros, jamás estaremos abiertos a las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Señor, ¿cuántas veces necesito fracasar? ¿Cuántas veces, Señor, necesito que mis planes se arruinen? ¿Cuántas veces necesito fracasar para entender que no es con mis fuerzas, que no son mis métodos, que no son mis estrategias ni mis formas, pero no solo es tocar fondo, sino ahí en el fondo Jonás oró. Porque hacia ahí quiere Dios llevarnos a tener un momento a solas con Él, donde lo reconocemos, donde le digo, Dios, te necesito. Perdido estaba. Señor, no puedo más. Tómame. 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 Señor, quiero conocerte. Queremos conocerte, Jesús. Queremos conocerte. Queremos aprender a depender de ti. Queremos dejar de ser autosuficientes, independientes, sabios en nuestra propia opinión, de trazar nuestro propio rumbo. Y empezar a caminar a tu lado. Y hacer reales esas palabras tuyas, Jesús, que dijiste: toma mi yugo. Tómalo. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo no sé si tú sabes, pero el yugo era una pieza de madera que unía a dos ganados. Pero normalmente un ganado era el experto
el que tenía experiencia, el más grande, y el otro ganado era el inexperto. Y el otro era prácticamente quien le enseñaba y llevaba toda la carga. Es lo que Jesús nos está diciendo. Ponte mi yugo. Ponte mi yugo. Déjame guiarte. Déjame guiarte. Y te vas a dar cuenta que toda la responsabilidad yo la asumo, que lo único que tienes que hacer es someterte a mi liderazgo. Pero soy yo quien lleva tus cargas. Amado, ¿cuánto necesitamos dejarnos guiar por el Señor? Dejar de tratar de trazar mi rumbo. Tratar de dejar de creer que yo sé que es lo mejor para mí. Y dejarme guiar. Deja de tratar de caminar en tus fuerzas. Deja de usar tus métodos para resolver tus problemas. Y sentémonos a los pies de Jesús a aprender que Él es manso y humilde de corazón. Jesús dijo, yo no hago lo que quiero, sino lo que veo del Padre, eso hago. Era humilde, dependiente. ¿Cuánto necesitamos aprender de ti, Jesús, nuestro Maestro? Así que nos arrodillamos, Señor. Nos postramos ante tus pies, Padre, diciéndote que nos des un corazón, Señor, más humilde para aprender de ti. Para no tratar de gobernar yo mi propia vida. Padre, gracias porque solo a través, Señor, de los momentos difíciles y del fracaso y de los problemas y el sufrimiento que he aprendido de tu gracia. Mientras estoy bien, Señor, no me doy cuenta de las deficiencias de mi carácter. Pero cuando de repente tropiezo, Señor, y caigo y hago cosas que pensé que no iba yo a hacer nunca, cuando regreso y cometo los mismos errores, me doy cuenta que vivo por tu misericordia. Que vivo por tu misericordia como cualquiera, Señor. Me doy cuenta que no soy mejor que otro. Que no es que yo sea tan consagrado, tan obediente, tan espiritual. Me doy cuenta que vivo de tu misericordia igual que todos, Señor. Vivo igual que todos dependiendo de tu gracia. Porque la salvación es del Señor. La salvación es tuya. No es mía. La salvación es tuya.
Amados, a veces estamos tan llenos de orgullo y de superioridad que Dios va a permitir nuestras caídas para que te des cuenta que eres como cualquiera, dependiente de su gracia. Amado, cuando uno tiene hambre es cuando mejor saborea la comida. Y cuando uno está en el fondo es cuando mejor saborea la gracia. Lo mejor se maravilla de ese sacrificio precioso. Cuando uno está en el fondo, saborea la gracia. Cuando dice, Señor, no hay nada bueno en mí, pero tú eres bueno. Y tu amor es tan grande. Y se extiende. Y ahí, botado, me levantas. Amados, solo en esos lugares nos damos cuenta de lo grande que es la gracia, de lo maravillosa que es la gracia, del Dios que se inclina y que nos besa. Como Jonás, a veces, Señor, nos tomas de la mano y a veces del cuello, pero eso no importa. Lo importante es que nunca nos sueltas, que nunca nos sueltas. Lo importante, Señor, es que aunque hemos sido rebeldes como Jonás, que trazamos nuestro propio rumbo, que creemos que es lo mejor para nosotros, que te evadimos una y otra vez, eres un Dios persistente. Eres un Dios que no nos sueltas. Gracias, Señor, porque tu amor es fiel, es fiel, es fiel. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Proclamamos un fuerte aplauso a Jesús.